Gloria a nuestro Dios que nos da la vida para poder alabarle, para poder bendecirle, para poder glorificar su nombre. Todos los que nos ven y nos oyen sean bienvenidos. Hoy tenemos una enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo y vamos a disponer nuestro corazón para poder atender y poder realmente poner toda la atención debida a lo que la palabra dice en relación a este tema que hoy tratamos. Pero vamos a orar al Señor. Padre glorioso, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu fidelidad, Señor amado, y por ese amor tan grande e inagotable, Señor, que tú tienes con toda la humanidad. Señor, bendice a todos los Señor de la Gloria que nos oyen y nos ven a través de este canal, Señor de la Gloria, y que los bendigas a todos para que tu palabra, Señor amado, también siga creciendo, Señor. En el nombre del Cordero Santo, tú sabes que el propósito es, Padre eterno, llevar tu palabra, Señor, para que las almas vengan a ser edificadas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos como tema la circuncisión. Es un tema que, le digo, siempre ha causado pues algunas diferencias en cuanto a algunos tiempos, pero vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en relación a la circuncisión. ¿A quién le fue dada la circuncisión? Vamos a ver, vamos a irnos al libro de Génesis, porque es ahí en donde comienza este pacto, porque es un pacto. Ahora, pero cómo trasciende, ¿verdad? Cómo va en aumento una promesa gloriosa a la que el Señor le hace, en este caso a Abraham, que es el padre de la fe. Bueno, capítulo 17 del libro de Génesis, leemos la palabra del Señor 17:9 y dice: Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. No es una parte parcial, de por vida. Él y tus descendientes. Ahora, y recuérdese que la promesa está no solamente para él y su familia, sino para él y las naciones. Dice aquí también en el capítulo 17. Usted lo puede leer en su casa. Dice que serán benditas en él las naciones de la tierra. Ahora vamos a continuar en el versículo 10. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. 11. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. A todo varón se le cortaba esta parte de su cuerpo, y le digo, y era quitada, y esto era el pacto, pero en todo esto era un símbolo que se iba a mantener, imagínense, no solamente en el proyecto de la vida en que se inicia con la promesa de la fe, porque es importante entender que cuando el Señor le da esta promesa a Abraham, él no era todavía pueblo. Él era un varón que había sido llamado, pero que todavía no había entrado en los procesos. Recuérdese que él, cuando se da esto, y aquí que se lo está diciendo el Señor en el versículo 10, que le dice: este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. En este caso, vamos a ver que previamente a este actuar, para hacer este proceso, lo que Abraham había hecho era creer en el Señor. Esa parte de creer en él le estaba contando, y era como la justicia que venía y se presentaba delante de Abraham porque estaba creyendo. Esto quiere decir entonces de que cuando él cree, él está viendo a Dios. Él está tratando con Dios, porque en su corazón le percibe, le entiende y le cree. Por lo tanto, está obedeciendo. Ahora viene como pacto, y ese pacto es precisamente llevar esto que se volvió todo un ritual en el proceso de la vida de Israel. Ahora, vamos a ver esto importante. Vamos a estar yendo y viniendo, y vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo número 2, y vemos lo que el Señor nos da.
Y dice en el capítulo número 2 y en su versículo número 25. Y dice, la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Acá vemos de que indica, ¿verdad?, que la ceremonia es algo importante, pero solamente tenía validez si se cumplía la ley totalmente. Pero ahora vamos a encontrar precisamente en el libro de Romanos también, cuando la palabra dice, pero nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo llevarla a cabalidad, porque siempre se fallaba en algunos aspectos. El único que la viene a cumplir, y lo dice el capítulo número 8 también de Romanos, dice que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, pero vamos a ir viendo todo este proceso para poder, le digo, entender cómo Dios establece el pacto de la circuncisión, pero no solamente es como quien dice el pacto de la circuncisión, sino es el pacto de lo que el Señor le da a Abraham, pero a esto se agrega la fe. Y la fe es como que ese ingrediente importante, pero también recuerde que todos los que tenían estaban dentro de la familia de Dios. En este caso, a través de Abraham, que se inicia el pueblo, es necesario que se circunciden. Esa es la orden que el Señor está dando. Pero no solamente, le digo, en este caso, era que se diera y que podía vivir como quisiera. No, habían parámetros de vida. De la misma manera, eso continúa dándose para que en lo postrero de los tiempos también algunas cosas vengan cambiando, pero vamos a ver que generaliza de una manera importante dentro del pueblo de Israel, pero realmente la verdadera función la encontramos en Cristo más adelante. Esta parte es muy útil entenderlo, que encontramos toda esta parte importante en nuestra vida. Volvamos otra vez al capítulo número 15 ahora del libro de Génesis. Ahí vamos a encontrar que también es lo que venimos viendo, capítulo 15 y en su versículo número 6. Dice la palabra, Abraham creyó al Señor. Esto es lo que hace realmente que se active el pacto de la circuncisión en este caso. La fe, porque está viendo a Dios. Ahora dice, Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Ahora, dentro de este proceso vamos a ir viendo algunas partes importantes dentro del proceso de lo que Cristo hace en su pueblo, en su iglesia, y que todos lo estamos viendo. Recuérdese cuando el Señor le da esta escritura, esta promesa a Abraham, le dice, esto es por perpetuidad. Esto es para todas las generaciones, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, dentro de esto que le dice, Abraham creyó al Señor y el Señor lo considera justo debido a su fe. Cuando él viene y cree delante del Señor, él está siendo justificado, no por sí mismo. Y aquí vamos a entenderlo, que no hay obras en las que Abraham diga, porque yo hice esto, soy considerado justo, sino que simplemente es porque está creyendo. Es Dios el que lo viene y a tener como justo y lo justifica. Justificarlo está indicando de que lo trae, oiga bien, lo está haciendo limpio, lo está sanando, lo está restaurando. Ahora veamos nuevamente, volvamos a Romanos, donde estamos, y veamos lo que ahora también por el Espíritu de Dios el apóstol Pablo nos deja esta escritura para que podamos ir entendiendo y podamos verificar lo que es y cómo se da la transición de lo que es algo físico a lo que verdaderamente se establece en el Espíritu. Porque esto de ser físico era únicamente la parte de la palabra en cuanto a la ley. Pero eso se queda ya atrás porque es algo visual. Pero la parte del Espíritu ahora para nosotros va a trascender nuestro ser. ¿Por qué? Porque morimos
y seguimos dentro de ese proceso en el cual ya hemos sido circuncidados en este cuerpo. Ahora, todo esto, hermanos, realmente son misterios. Son misterios que necesitaríamos un tiempo bastante grande también para poder llevar una explicación mucho más amplia en todos estos procesos. Pero dice Romanos capítulo número 4 y versículo número 11. Dice la palabra del Señor: la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe. Abraham ya tenía fe. Muy bien. Por lo tanto, viene el siguiente proceso y era el actuar y realizar la circuncisión. Por favor, póngale mucha atención a este proceso porque nos va a servir para ver algunos puntos más adelante. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Esto de que antes que él fuera circuncidado había sido declarado justo, quiere decir que la fe en Dios, eso permite que cuando nosotros creemos, y vamos a ir nombrando algunas partes importantes, por eso es que cuando venimos a creer en la palabra, venimos a creer en el Señor, y recibimos al Cordero, es porque tenemos fe y le estamos creyendo. Pero en ese momento nosotros no estamos cumpliendo la palabra en ninguna de las áreas, más que únicamente estamos teniendo un punto de importancia que estamos creyendo y teniendo fe. Ahora, estamos en una situación de incircuncisión. De hecho, Abraham lo estuvo. Ahora, pero cuando él viene y cree, le es contado como justicia y Dios lo limpia y lo restaura, y el proceso siguiente es hacer la circuncisión. Cuando nosotros venimos al Señor ocurre algo muy semejante, porque sin cumplir la palabra del Señor ocurre que el Señor, siendo pecadores nosotros, el Señor, a través de lo que estamos teniendo, que es fe, cuando la fe se manifiesta en nuestro corazón, Dios hace su presencia en nosotros, nos limpia, nos sana, nos perdona, y es cuando comenzamos el proceso del cumplimiento de la palabra, y es ahí el proceso de la circuncisión que vamos también a verlo en un detalle más adelante. Pero veamos cómo esto funciona en nuestra vida acá. Y dice: por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe. De los que tienen fe. Estoy leyendo Romanos capítulo 4, versículo 11. De los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. Abraham tenía fe. No había sido circuncidado. El Señor lo justifica y le dice que ahora como parte del pacto, esto es algo, le dice en el capítulo número 17 y versículos 9 y 10 que tomamos, le indica, es tu responsabilidad. Así hoy, hermano y hermana, oiga, y amigos que quieren venir al Señor, la responsabilidad de todo hijo de Dios que viene y hace ese compromiso de poner su vida delante del Señor. Esto es algo importante, pero tenemos que aprender a vivir una vida totalmente agradable al Señor, aunque la fe nos sirve como ese vínculo de unir nuestra vida al Señor, y después comenzamos al cumplimiento de la palabra, y es ahí cuando comienza la restauración en nuestra vida, y es ahí cuando se comienza a dar ese proceso también de cambio en nosotros, porque la palabra ejecuta cambios en nuestra vida, y es cuando tenemos las acciones que van siendo agradables al Señor. Pero es importante que aunque estamos incircuncisos, vamos en el proceso de adquirir la circuncisión, ahora en el Espíritu. Y esto lo vamos ya nombrando de alguna manera. Vamos a ir creciendo en estas áreas. Y dice la palabra: por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe, aunque no han sido circuncidados. Pero al no ser circuncidados, pero al tener fe,
Dios los considera justos y comienza el proceso de restauración de las almas. De cada alma, en este caso, que va recibiendo al Señor. Dice el capítulo 4, versículo 12 en el libro de Romanos. Continúa. Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados. Esto quiere decir, hablando también de lo que es Israel. De los que han sido circuncidados, pero solo tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidados. Ahora, mire cómo esto funciona. Porque estando circuncidado, como Abraham lo estuvo, le creyó al Señor y le fue contado como justicia. Después los que vienen a ser circuncidados, de la misma manera, también necesitan venir a creer. Entonces la palabra del Señor dice también aquí en el libro de Romanos, y dice, y Dios entonces ahora de los dos pueblos, tanto de Israel como del pueblo gentil que está sobre la faz de la tierra, estos dos pueblos ahora vienen a ser un solo pueblo, lavados, comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto viene a ser una base importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esto es algo que nos va a traer esa cercanía con nuestro Señor. Y venimos a acercarnos a Él, pero tenemos que hacerlo dentro de un compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. Vamos a ver siempre en el libro de Génesis, cuando nos dice el Señor, hablándole siempre a Abraham en el capítulo número 17 y en su versículo número 14. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Si no se circuncidaba, este varón era desechado. Ahora, esto no era algo que pudiese, tener alguna, consideración. Simplemente, si no lo hacía, se consideraba de que tal persona no pertenecía al pueblo de Dios. Ahora, vamos a ir viendo todo esto porque cuando el Señor habla de su pueblo, son los que pertenecemos a la circuncisión. Y cuando hablamos de la circuncisión, no estamos hablando de pertenecer a la circuncisión de lo que Israel practicó, porque esa fue una parte inicial. Pero ahora nosotros en Cristo tenemos una circuncisión espiritual. Y esto es una base para hoy en nuestra vida porque nos genera cambios. Y esos cambios no son temporales, esos cambios son permanentes. ¿Por qué? Porque nos sirve para este tiempo y nos sirve para cuando estemos en la presencia del Señor para toda la eternidad. Oiga, esto es algo glorioso, esto no es una simple cosa, no, hermano y hermana, amigo también. Si lo que el Señor nos ofrece es la vida eterna, el Señor nos ofrece para que vayamos con Él al gozo eterno, a esa felicidad eterna de la que solamente podemos encontrarla en Él. Por lo tanto, todo esto, hermano, por favor, pongámosle mucha atención. Vamos aquí mismo en donde estamos en el libro de Romanos y vamos a ver cómo el Señor nos habla. Y dice en el capítulo número 4, no estamos lejos, capítulo 4 y en su versículo número 5, mire esto de la Escritura. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones. En la ley era eso, ahora no. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe. Por su fe en Dios, quien perdona los pecados. Quiere decir que para que Dios nos perdone, lo que nos genera a nosotros, o lo que debemos de tener, es fe como la que tuvo Abraham. Para que a Abraham se le considerara justo, lo primero que tuvo fue fe. Esto le dio el derecho de llevar y de llegar a la circuncisión. Ahora, nosotros venimos delante del Señor y lo que vamos a tener es fe. Y esa fe es la parte en la que creemos en Él. Cuando nosotros tenemos fe y estamos creyendo en Él, eso es una consideración en la que estamos teniendo de su existencia, de lo que Él es y que existe, que es grande, que es poderoso. Al tener esto, Dios ve eso en nuestro corazón, pero eso sí, no podemos engañarle.
Dios lo sabe, Dios lo conoce. Nadie puede engañar a Dios. La palabra dice, no os engañéis vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, si Dios no puede ser burlado, tenemos que tener esta consideración de lealtad en nuestro corazón. Debemos de aprender a tener esta lealtad porque, repito el versículo 4-5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones. Así que podemos darle a los pobres, como dijo el Señor Jesucristo cuando vienen los mismos discípulos, y les démosle esto a los pobres. Cuando estaban derramando todo aquel frasco de perfume caro, le dicen, no, pues a los pobres los tendrán siempre. Así que no es por lo que le hacemos a la gente, por el bienestar que llevamos a cualquier área de la misma naturaleza. No es por eso, no es la acción que tenemos sobre esta tierra, sino es la fe la que nos va a llevar a ser reconocidos delante del Señor. Y ahí cuando comienza el proceso de la restauración en la vida de la persona, y cuando comienza también a cumplirse la palabra en su vida, y comienza el Señor a obrar, y la persona comienza a enamorarse del Señor, y comienza a ver que realmente Dios es todopoderoso, que Dios es el que lo ha creado para que venga en esta tierra a tener verdaderamente buenas acciones. Todo esto, hermano, es importante. Dice la palabra del Señor en la carta a los Colosenses. Y aquí vamos a encontrar algo también importante, porque vamos a ver cómo se dan algunas clases de vinculación, por así decirlo. Capítulo 2 de Colosenses y versículo número 11 leemos: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Mire cuándo sucede esto. Cuando ustedes vinieron a Cristo, cuando venimos a Cristo, ¿cuándo? Cuando creemos, cuando nuestra fe está en acción, que le creemos. Pero aquellos que vienen mentirosamente diciendo que creen, pero no tienen fe, Dios los conoce y no son restaurados tampoco. Ahora, pero en este caso, la palabra del Señor dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, como se hacía ya en la ley. Allá en la ley era una condición corporal. Ahora la hace el Señor, la hace el Espíritu de Dios en la vida de la persona. Pero esto es una parte que no la hace el Espíritu de Dios obligatoriamente. No viene a obligar a nadie. Lo que el Espíritu hace, lo hace porque la persona está cediendo su corazón a Dios. Y cuando la persona venimos y le cedemos nuestro corazón al Señor con obedecer la palabra, es ahí cuando viene la circuncisión por el Espíritu, pero por la palabra, porque estamos creyendo en el sacrificio del Cordero de Dios en nuestra vida. Repito el 2:11 de Colosenses. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal, sino que Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Ahora mire este punto que sigue. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza de pecado. Mire, quiere decir que nos traslada de una naturaleza a otra naturaleza. Nos quita la naturaleza del pecado y nos traslada a la naturaleza del Espíritu. Ahora, para que esto funcione, usted y yo, o los que pertenecemos al pueblo, o los que quieren pertenecer al pueblo, es necesario que esto venga a entenderse, porque para poder pertenecer a los lavados y comprados con la sangre del Cordero, van a ser aquellos que tenemos la circuncisión hecha en el corazón, no dentro de las condiciones corporales. Ahora, cuando nosotros tenemos esto, vea lo que dice en el 2:12 también de Colosenses. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Mire, qué fácil nos la pone el Señor, ¿verdad? Él muere en la cruz del Calvario y llevó todo el sufrimiento. Y a nosotros solamente nos toca ir a las aguas, obedecer nada más. Es una parte fácil. Lo que tenemos que tener es fe. Fe para creer en esto. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Habla y especifica lo que dice el versículo 11. Nosotros morimos y ahí muere nuestra naturaleza natural.
Y cuando Él resucita, resucitamos juntamente con Él para vivir, dice, una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Cuando estamos creyendo, esto se llama fe, y estamos manteniéndonos ahí. Hay quienes que lo creen por un momento, pero no se puede mantener solo por un momento. Es necesario que nos mantengamos como lo dice la palabra allá en el libro de Génesis. Cuando tomamos, le dice, esto será perpetuo. Cuando tú y yo venimos, hermano y hermana, amigo, que vengas al conocimiento de Cristo, esto tiene que ser permanente. No puede cambiar en tu vida. No puedes dejarlo hoy y tomarlo mañana. No, porque entonces estarás jugando y puedes correr el riesgo de que vengas a ser vomitado. Por eso es que tus acciones van a dar ese resultado. Ahora, todo esto, hermano, es importante que lo mantengamos. Mire cómo acá se vincula esa parte del proyecto de Dios con el bautismo. Entonces el bautismo es importante, porque parte del proceso, el bautismo viene a ser una característica útil en nuestra vida para poder alcanzar la circuncisión del Espíritu de Dios en el corazón. Y realmente es tan importante que nos genera un principio que dice, la naturaleza vieja muere, y nos da el Señor una naturaleza nueva. Quiere decir que el Señor nos da una capacidad en el Espíritu, una parte del poder de Dios en nosotros para poder obedecerle y poder mantenernos con esa firmeza. Ahora, vean lo que dice ahí donde estamos en el capítulo siempre número 2 de Romanos y su versículo número 28. Dice la palabra: pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos. Hablando de lo que es el pueblo del Señor. Ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión, que también ya lo vimos. Ahora usted comprende este punto. No, 29. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. El corazón hay rectitud, porque tiene una vida nueva. Ya no tiene una vida de pecado. Ya no está viviendo en la vida antigua, sino que ahora vive en la vida nueva. Por lo tanto, el corazón de tal persona es una vida en la que manifiesta la palabra. La vida del Cristo de la gloria está en la persona que tiene estas características. La verdadera circuncisión, dice, hablando de la continuidad del versículo número 29. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. No va a buscar su propia aprobación. Cuando una persona, el Espíritu de Dios le ha transformado su corazón y le ha trasladado de la muerte a la vida, quitándole la antigua vida y dándole ahora una vida nueva en Cristo Jesús, el cual es la verdadera vida gloriosa y dada por el Espíritu de Dios. Eso es la plenitud de vida y eso es la nueva generación que Dios ha estado siempre predicando desde la fundación del mundo, en allá de que se inicia a través de todos los tiempos, siguiendo con Abraham, llegando a Moisés. Este es el mismo mensaje. Llegan los apóstoles, se continúa hablando hoy con toda la excelencia de la palabra, de la revelación de la palabra del Señor, pero debemos de aprender a entenderla, de cumplirla, de vivirla, de mantenernos para que el Señor se agrade de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, continuemos adelante, por favor, oyendo la palabra, atendiéndola, y verá cómo el Señor se agradará de nosotros, de su vida también. Así que, por favor, sigamos adelante, no desmayemos, sabiendo que nuestro Dios es grande y poderoso para socorrernos y bendecirnos y ayudarnos siempre. Él es nuestro auxilio, pidámoselo a Él siempre cuando vengan los momentos difíciles, pero no dejemos de ser fieles a Él. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Tu palabra, Señor, ha sido dada
Señor amado, bendice a tu pueblo, bendice a todas las personas que nos oyen, Señor. Mira a los que no, Señor amado, han llevado todavía su vida al conocimiento. Que esta palabra que hoy se ha dado, Señor amado, pueda obrar en sus corazones, para que puedan abrir sus corazones y entregar su vida a ti, Señor, para que tú comiences a hacer esa obra por la fe que ellos puedan tener, Señor de la gloria, y esa restauración vengan, Señor amado, a ser verdaderamente importantes en cada uno de ellos. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a las familias, bendice a todos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, y que tu nombre siga siendo glorificado, Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Sigamos adelante sin desmayar, porque recuerde que Cristo viene pronto y viene por sus fieles. Amén.